Hola, mi nombre es Juan Sterba, soy ayudante de la primera cátedra de farmacología, participo en el turno de los jueves y en esta ocasión voy a presentarles el teórico de farmacología de los corticoides que elaboramos con Luz, Nani y Nasa, ayudantes del mismo turno. Al finalizar la clase, los alumnos, o sea ustedes, estarán en condiciones de clasificar las formulaciones existentes de corticoides según su potencia y duración de acción, comprender el mecanismo de acción de los glucocorticoides teniendo en cuenta sus acciones genómicas y no genómicas, desarrollar los efectos farmacológicos de los glucocorticoides, describir las características farmacocinéticas de las distintas presentaciones de corticoides teniendo en cuenta sus diferentes vías de administración, conocer las complicaciones que implica el tratamiento con corticoides tanto a corto como a largo plazo, enumerar las distintas interacciones que presentan a nivel farmacocinético y farmacodinámico y finalmente mencionar sus principales indicaciones, haciendo hincapié en la administración inhalatoria. Les recordamos que este teórico no es bibliografía oficial de la cátedra y los invitamos a leer el tema de los libros incluidos en la misma. La clase va a estar organizada de la siguiente manera. Primero vamos a dar un breve repaso de fisiología adrenal para continuar con la clasificación de los corticoides. Luego vamos a hablar acerca de la farmacodinamia de los corticoides y su farmacocinética. Luego de ello vamos a pasar a las precauciones para su uso, que incluyen a los efectos adversos, interacciones y contraindicaciones, y continuaremos con sus principales indicaciones, para finalizar con las conclusiones y la bibliografía. Vamos entonces con un repaso de fisiología. Los esteroides suprarrenales son aquellos que se encuentran sintetizados por la glándula suprarrenal. Recordemos, si vamos a histología, que la glándula suprarrenal presenta una corteza y una médula. A nivel de la corteza es donde el colesterol va a ser metabolizado a distintos tipos de hormonas. En primer lugar, encontramos a la aldosterona, encabezándolo, que son los mineralocorticoides. Luego al cortisol, encabezando la familia de los glucocorticoides, y luego diversas hormonas sexuales. Como podemos ver, según los esquemas de sus estructuras, son todas hormonas con una similitud estructural bastante grande. Tenemos que recordar que la secreción de la glándula suprarrenal, particularmente la de cortisol, se encuentra regulada por un eje endocrino, el cual involucra al hipotálamo, a la hipófisis y a las mismas glándulas suprarrenales. En este eje, el hipotálamo va a ser el encargado de secretar CRH, que va a tener un impacto positivo a nivel de las células hipofisarias específicas, las cuales van a sintetizar y liberar la adrenocorticotropina o ACTH. La ACTH va a impactar en la corteza suprarrenal con diferentes efectos. En primer lugar, vamos a encontrar un aumento en la síntesis y liberación de cortisol, pero no tenemos que olvidarnos de los efectos tróficos que presenta esta hormona. El cortisol, entonces, además de ejercer sus múltiples efectos, como veremos más adelante, presenta un feedback negativo hacia las estructuras del eje endocrino, tanto a nivel de la hipófisis como a nivel del hipotálamo, cerrando entonces este eje. Vamos a hablar brevemente del mecanismo de acción, ya que más adelante tenemos un apartado específico del mismo. Tenemos que recordar que el cortisol actúa mediante un receptor llamado GR. El receptor GR es un receptor ubicuo, está presente en casi todas las células del organismo. Pertenece a la superfamilia de los receptores nucleares, como receptores para otras hormonas, como hemos visto antes, y estos receptores se encuentran principalmente en el citoplasma unido a chaperonas, que son proteínas que lo mantienen en una conformación estable. Como podemos ver en el diagrama, el cortisol sí se encuentra con este
conjunto del glucocorticoid receptor o GR y la proteína de HSP o proteína chaperona, ¿sí? Que se encuentra estabilizando el receptor y que luego de la unión con el ligando se disociará. De esta forma, entonces, el receptor para glucocorticoides unido al cortisol o cualquier otro de sus ligandos podrá interactuar tanto con las secuencias GRE, ¿sí? A nivel del ADN, como a nivel de factores de transcripción específicos como AP1 o NF-κB. En lo que respecta a la circulación y metabolismo, tenemos que recordar que los corticoides circulan en plasma unidos a proteínas, siendo la proteína ligadora de corticoides o la CBG la que lleva el mayor porcentaje unido, siendo un 90% aproximadamente. Luego la albúmina con un 7%, y esto es particularmente importante en los corticoides sintéticos, como veremos más adelante, para dar lugar finalmente a un aproximadamente 3% de fracción libre, que será la que ejerza la acción. El metabolismo de los corticoides es un paso muy importante. Está catalizado principalmente por la enzima conocida como 11-beta-HSD o 11-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, que cataliza la conversión de cortisol en cortisona. La isoenzima 1 de la 11-beta-HSD cataliza una reacción esencialmente reversible que puede activar o inactivar a los glucocorticoides en el hígado, en la piel y en otros tejidos. Por otro lado, la isoenzima 2 presenta un metabolismo irreversible, o sea, cataliza la conversión de cortisol a cortisona de forma irreversible y se encuentra de forma muy importante en el riñón. Ya veremos qué importancia tiene esto. Tenemos que recordar que a nivel del receptor para mineralocorticoides se pueden producir interacciones con el cortisol. El receptor MR tiene una afinidad similar tanto por el cortisol como por la aldosterona, mientras que la cortisona, el metabolito inactivo del cortisol, presenta mucha menor afinidad por el MR. Esto explica entonces la importancia de la inactivación del cortisol, particularmente al riñón, lo que le permite a la aldosterona ejercer sus funciones regulatorias a nivel de su receptor sin contar con la interacción del cortisol. Ahora bien, vamos a hablar entonces de la clasificación de los corticoides como fármacos, ya que todo lo que estuvimos viendo anteriormente era algo más apuntado a la fisiología. La familia de los glucocorticoides es una familia muy heterogénea. Esto quiere decir que tiene distintos integrantes con bastantes diferencias entre sí. Esto nos permite clasificar a los corticoides según distintas características y en distintos grupos. Podemos, como vemos en esta tabla, clasificarlos según su origen, que puede ser natural o sintético, según su duración de acción, según su potencia a nivel de los receptores glucocorticoides o a nivel de los receptores para la aldosterona, los receptores MR. Tenemos que recordar que esta potencia de la que estamos hablando es siempre una potencia relativa comparada a la actividad del cortisol. Entonces, por ejemplo, la hidrocortisona, que tiene una potencia a nivel del receptor para glucocorticoides de 1, es equipotente con el cortisol, mientras que la cortisona es levemente menos potente o la prednisolona es 4 veces más potente. En lo que respecta a la duración de acción, podemos ver que tiene un paralelismo con lo que es la potencia a nivel del receptor, ya que, por ejemplo, los corticoides de larga duración tienen una potencia 25 veces mayor que el cortisol. Por otro lado, no tenemos que dejar de estar pendientes de la potencia a nivel de los receptores para la aldosterona, ya que, por ejemplo, la prednisolona tiene una potencia de 0.8. Esto quiere decir que si bien va a actuar a nivel de los receptores para glucocorticoides, también va a tener un efecto menor, pero no despreciable, a nivel de los receptores de la aldosterona. Por otro lado, también tenemos que destacar que la fludrocortisona ¿sí? Es un glucocorticoide sintético de una duración de acción intermedia, pero que presenta muchísima mayor potencia a nivel del receptor para aldosterona.
Es por ello que en vez de usarlo como un glucocorticoide, se lo utiliza principalmente como un mineralocorticoide. Les dejo entonces acá la tabla para que puedan repasar distintos nombres y la duración de acción y su potencia. Ahora nos vamos a sumergir en lo que es la farmacodinámica de los corticoides y sus efectos farmacológicos. En primer lugar, tenemos que recordar que el mecanismo de acción de los corticoides puede ser clasificado en dos grandes tipos. El primer tipo es el mecanismo de acción genómico o clásico, que involucra la interacción de los corticoides y su receptor con el ADN. Tenemos que recordar que es un mecanismo lento, ya que implica la puesta en marcha de la maquinaria de síntesis proteica celular y que es un mecanismo muy importante, ya que los corticoides pueden regular entre el 10 y el 20% de los genes expresados por una célula. Esto es una gran cantidad de genes. Entonces, el mecanismo genómico se basa en la inducción y la represión de diversos genes. Por otro lado, tenemos lo que es el mecanismo no genómico. Se han descrito muchos efectos farmacológicos de los corticoides que no pueden ser explicados principalmente por el tiempo en el que se producen por los mecanismos genómicos. ¿Esto qué quiere decir? Hay algunos efectos muy rápidos que han llevado a pensar que los efectos de los corticoides no solamente se debían a una interacción a nivel del ADN, sino que podían estar mediados por otro tipo de receptores. Ahora vamos a ver en profundidad ambos tipos de mecanismos de acción. En lo que respecta al mecanismo de acción genómico, como vimos antes, tenemos la interacción entre los corticoides y los receptores para glucocorticoides, que luego de disociarse de la HSP, podrán ingresar al núcleo para interactuar con diversas estructuras. En primer lugar, esta dupla de receptor-ligando puede interactuar con los GRE, que son regiones específicas del ADN que pueden mediar tanto la inducción como la represión de distintos genes. Por otro lado, los glucocorticoides unidos a su receptor pueden interactuar con diversos factores de transcripción como AP1, NF-κB o CREB, en lo que se conoce como interferencia transcripcional. Vemos entonces que a nivel del GRE vamos a encontrar lo que es la inducción y represión de genes, mientras que en lo que es la interferencia transcripcional vamos a encontrar un mecanismo conocido como un secuestro de factor de transcripción. Este mecanismo básicamente implica que los glucocorticoides bloquean la interacción entre los factores de transcripción y el ADN. De esta forma, los factores de transcripción no se pueden unir a sus secuencias específicas en el ADN y de esta forma se produce una alteración en su señalización. Dentro, dentro de los genes regulados por los glucocorticoides, encontramos que muchos se inducen y también muchos se reprimen. Algunos muy importantes son, por ejemplo, la lipocortina, el IKB y las enzimas gluconeogénicas, mientras que en aquellos que se reprimen encontramos al gen de la CRH, de la propiomelanocortina y de la hormona de crecimiento, además de la osteocalcina y los genes que codifican para la COX-2 y la óxido nítrico sintasa inducible. Dentro de lo que son los mecanismos moleculares, me gustaría detallar un poco los efectos que tienen los corticoides a nivel de la lipocortina 1 y de CREB. Si recuerdan del teórico de Aynes, encontramos que los fosfolípidos pueden ser metabolizados por la fosfolipasa A2 para liberar ácido araquidónico, el cual puede dirigirse hacia la vía de la LOX produciendo leucotrienos y hacia la vía de la COX produciendo prostaglandinas. Los glucocorticoides, ¿sí?, actúan aumentando la producción de lipocortina 1, ¿sí?, que es una proteína cuya función es inhibir a la fosfolipasa A2. De esta forma disminuimos la síntesis de ácido araquidónico cortando con esta cadena de mediadores inflamatorios. Podemos ver que actúan lo que se podría decir como río arriba de los sitios donde actúan
los AINES inhibiendo a la COX. Por otro lado, también los glucocorticoides, al secuestrar a los factores como CREB y AP1, logran disminuir las funciones o la expresión de la COX, el mismo lugar donde actúan los AINES, pero de una manera distinta. Otro punto muy importante es el sinergismo de potenciación que se produce entre los receptores beta 2 o los agonistas beta 2 y los glucocorticoides. Recordemos que los agonistas beta 2 actúan mediante los receptores, ¿sí?, produciendo diferentes tipos de efectos. Una de las consecuencias de esta interacción es un aumento en la expresión de CREB, este factor de transcripción que veíamos antes. Lo que hace el aumento de CREB es generar una disminución en la expresión de los receptores beta 2, lo que actúa como una especie de feedback negativo. Cuando tenemos una marcada estimulación de los receptores beta 2, la célula tiende a la homeostasis y a regular hacia abajo la expresión de los mismos. Esto se conoce con el nombre de desensibilización y se manifiesta como la disminución de la respuesta a los agonistas beta 2, por ejemplo, en los pacientes asmáticos. Como vimos antes, ¿sí?, a nivel de los factores de transcripción, los corticoides pueden disminuir la expresión de CREB. Entonces podemos ver que la adición de los glucocorticoides al tratamiento con agonistas beta 2 permite disminuir este fenómeno de desensibilización. Ya vamos a ver más adelante qué importante que es este mecanismo. Los glucocorticoides, ¿sí?, entonces pueden potenciar a los agonistas beta 2 y también se pueden dar interacciones de forma contraria, o sea, los agonistas beta 2 pueden potenciar de diversas maneras la respuesta a los glucocorticoides. Bien, ahora tenemos que hablar un poco de lo que son los mecanismos de acción no genómicos. Estos mecanismos no son los mecanismos clásicos que se describían siempre en los libros, sino que surgieron justamente de observar estos cambios rápidos que se producen luego de la administración de un corticoide y que no pueden ser explicados por los mecanismos genómicos. En lo que respecta a los mecanismos no genómicos, se barajan distintas posibilidades. En primer lugar, algunos pueden estar mediados por la interacción a nivel de los receptores GR. Sin embargo, también se baraja la posibilidad de una existencia de otros tipos de receptores, como por ejemplo los receptores de membrana para corticoides, receptores acoplados a proteína G, los GPCR. Además, se pueden producir acciones derivadas de la liberación de las chaperonas, como habíamos visto antes, y también la presencia de receptores para corticoides a nivel de las mitocondrias. Todos estos son mecanismos que se encuentran en investigación y de los cuales todavía no hay un conocimiento del todo detallado. Lo que sí se ha visto es que los corticoides median la inhibición de la recaptación de las catecolaminas, lo que determina un aumento de la respuesta a las catecolaminas y un aumento de la descarga neuronal, que tienen acción sobre células inflamatorias, produciendo la apoptosis de los linfocitos T, inhibiendo la activación de los macrófagos e inhibiendo la degranulación de los mastocitos y de los neutrófilos. También pueden alterar las concentraciones intracelulares de calcio, dependiendo el tejido, dependerá el tipo de alteración que se produzca, pero por ejemplo a nivel del músculo liso y del epitelio bronquial, vamos a encontrar que los corticoides producen una disminución del calcio intracelular y un aumento del óxido nítrico producido por la ENOS. De esta forma son antiespasmódicos a nivel del músculo liso bronquial y broncodilatadores. Farmacológicos de los glucocorticoides pueden ser distribuidos de una forma didáctica en 4 grandes grupos. En primer lugar, los efectos en la respuesta inmune y la inflamación, luego los efectos endocrinos y metabólicos, los efectos hematológicos y finalmente los efectos sobre otros sistemas. La inmunidad y la inflamación son quizás los efectos más importantes referidos a la práctica clínica en general. Los glucocorticoides son antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores o inmunomoduladores negativos.
Estos tres son los efectos más importantes de los glucocorticoides y están mediados por diferentes mecanismos. En primer lugar, producen o generan la disminución de la producción de citoquinas inflamatorias como las interleuquinas y el interferón. También disminuyen la expresión de moléculas de adhesión celular, importantes para lo que es la quimiotaxis de las células inmunitarias. Disminuyen la expresión de la COX-2 y de la producción de ácido araquidónico, como vimos anteriormente. Disminuyen la degranulación de los mastocitos, disminuyendo lo que es la liberación de histamina, esta degranulación mediada por IgE, y además disminuyen la proliferación y la respuesta de linfocitos T. Podemos ver cómo todos estos fenómenos contribuyen entonces a las acciones antiinflamatorias, antialérgicas e inmunosupresoras. Recordemos que los glucocorticoides no son analgésicos per se, sino que son analgésicos en casos de dolor de origen inflamatorio. Podemos ver que si cesa la inflamación por sus efectos antiinflamatorios, necesariamente debería haber una mejoría en el dolor. También hay que destacar que son los antiinflamatorios quizás más efectivos o más eficaces, que son antialérgicos útiles para cualquier tipo de alergia y que son fármacos inmunosupresores con una gran cantidad de usos a este nivel. Vamos a hablar acerca de los efectos endocrino-metabólicos de los glucocorticoides. Vemos que en la regulación del metabolismo, los corticoides presentan una gran cantidad de acciones con diversos tipos de órganos implicados y funciones que quizás en algunos momentos pudieran parecer contrarias. Los corticoides son clásicamente hiperglucemiantes lentos, ¿sí? Ya que disminuyen la acción de la insulina en los tejidos periféricos, disminuyen la utilización de glucosa en tejidos periféricos y a su vez generan un aumento en lo que es la gluconeogénesis para intentar mantener los niveles de glucemia elevados ante casos de estrés. Por otro lado, también son catabólicos proteicos en el músculo estriado esquelético, lo que provee de esqueletos derivados de los aminoácidos para justamente la síntesis de glucosa a nivel del hígado. Por otro lado, tienen un efecto característico de lipogénesis central y lipólisis periférica que vamos a ver el impacto que tienen en los efectos adversos. Otras acciones importantes que tienen los corticoides son a nivel del sistema nervioso central, donde pueden tener distintos efectos, tanto como excitación, irritación o depresión. También a nivel central, suprimen la liberación de hormonas hipofisarias en general. Otras acciones importantes se encuentran a nivel del riñón, ya que los corticoides promueven la retención de agua y de sodio y el desarrollo de hipertensión arterial, mientras que estimulan la excreción de potasio y de protón. Por otro lado, a nivel también de los iones, estimulan lo que es la resorción ósea y disminuyen la absorción y aumentan la excreción de calcio. Lo que podemos considerar es que tienden a producir un aumento en la degradación de hueso y una disminución en la densidad del mismo. De lo que son los efectos sobre otros sistemas y los efectos hematológicos, podemos destacar los siguientes. En primer lugar, inducen la síntesis de surfactante en el pulmón fetal, lo que es muy importante particularmente en el ámbito de la obstetricia cuando se sospecha el riesgo de un parto de un niño pretérmino, ya que recordemos que los pulmones inmaduros pueden o llevan a un gran riesgo en los nacidos prematuros. Por otro lado, también tienen la característica de inhibir la síntesis de las prostaglandinas gastroprotectoras, lo cual nos puede hacer pensar en distintas interacciones y riesgos de efectos adversos. A nivel hematológico principalmente, los corticoides producen neutrofilia, eosinopenia, linfopenia y vasopenia. Ahora bien,
Esta neutrofilia que nosotros observamos puede ser un poco contraria a la idea de que los corticoides son inmunomoduladores negativos. Sin embargo, tenemos que prestar atención al fundamento de esta neutrofilia, ya que hay que recordar que los corticoides inhiben la migración de los neutrófilos desde los vasos hacia los tejidos y provocan la falta de adherencia, ¿sí?, de los neutrófilos a las paredes del vaso, liberando entonces lo que es el pool marginal y de esta forma generando una neutrofilia aparente. No es que haya más neutrófilos circulando en los vasos, sino que los que se encontraban en la periferia ahora se encuentran en el centro y no se extravasan a los tejidos. Hemos llegado entonces al final de la primera mitad de la clase, así que tómense todo el tiempo que quieran para descansar, hacerse un café o el tipo de infusión que deseen y nos vemos entonces